Hola, bienvenidos a un episodio de Emprende sin miedo, donde los sueños emprendedores de los estudiantes de turismo de la Universidad Central del Ecuador cobran voz y vida. Yo soy Casey Taipe. Yo soy Jocelyn Hoyos y hoy tenemos una invitada especial, Paola Carvajal. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los errores que pueden hundir un emprendimiento. Porque sí, no todo es éxito y likes. También hay tropiezos, pero de esto se aprende. Recuerda suscribirte, dejarnos tu comentario y seguirnos en redes sociales para que nuestra comunidad crezca. ¿Sabías que 8 de cada 10 emprendimientos fracasan en los primeros 5 años, pero los que aprenden de sus errores suelen crear algo mucho más sólido después? El día de hoy tenemos a Paola Carvajal, que es la fundadora de una operadora turística que realiza rutas en base a hongos. Hola con todos, mi nombre es Paola Carvajal. Yo creé una ruta turística en base a hongos hace 2 años. Es una operadora turística en donde promocionamos básicamente desde la cosecha, el cultivo, el procedimiento que un hongo tiene que llevar pues para que se pueda cultivar al final. Ya, vamos a empezar haciéndote unas preguntitas para que nos cuentes más sobre tu emprendimiento. ¿Cómo te surgió esta idea? Bueno, esta idea nació hace, como les mencionaba anteriormente, hace 2 años. La creé en base a la falta de conocimiento que las personas en general tienen acerca de los hongos. Yo creo que es un tema muy amplio del que se podría hablar, en donde pues la mayoría de personas no conocemos nada acerca de los hongos. En general no existen rutas ni nada, así que puedo decir que soy la primera persona que cree una operadora turística que te dé el servicio completo, de una guianza y también de dar una amenidad, de dar la gastronomía. Contratamos un chef y todo para que podamos nosotros ver cómo se puede preparar un platillo en base a hongos y también disfrutar de diferentes sabores. Entonces se podría decir que tu inspiración fue la falta de potenciar este mercado. Exactamente. La baja demanda que existe acerca de esto, porque no existe otra persona que haga rutas en general. Entonces hay pocos emprendimientos de personas que tienen una granja donde tienen sus hongos o personas que impulsen este tema o den charlas acerca de los hongos. Siempre a mí me ha llamado la atención desde muy pequeña los hongos, la forma, los colores, la variedad que existe, y al ver esta oportunidad de mercado, al ver la baja demanda que existe, pues vi una oportunidad de emprendimiento innovador, una nueva idea que se podría desarrollar y que puede tener potencial a futuro. Entonces, ¿cuáles se podrían decir que fueron los primeros retos que enfrentaste? Listo. Considero que el primer reto a enfrentar es crear desde cero una operadora turística tú solo. Tienes que buscar primero investigar el mercado, tienes que buscar proveedores, tienes que crear una ruta. Aparte, una operadora también incluye partes de contabilidad, de promoción. Son muchas cosas que incluyen dentro de una operadora, y el hecho de haberlo empezado desde cero, sola, creando las redes sociales, buscando a los proveedores, creando esta ruta en general, buscando también a las personas que quieran participar en esto, en algo tan poco común. Yo creo que primero buscar ese mercado fue lo más complicado. Impulsarte en redes sociales con una página que empieza desde cero, con un suscriptor, 2, 3 y luego empezar a crecer. Yo creo que es el principal reto. Buscar primero a las personas que vayan a ser parte de esta ruta, porque claro, tú puedes ser un loco soñador que quiere crear muchas cosas, pero necesitas buscar también al resto de locos que te quieran seguir para que tú puedas hacer una gran empresa. ¿Y cuáles consideras que fueron los errores que enfrentaste al crear este proyecto y cómo los descubriste? Porque hay que aclarar que el proyecto Sala Operadora ya cerró, actualmente no está funcionando. Claro. Lo más importante, que a pesar de los retos que como empresa tú tienes que superar, cuando una vez que te estableces, pues yo al principio me centré mucho en la experiencia, en brindar un excelente servicio, que las personas pudieran apasionarse tanto como yo por este mundo de los hongos, pero no tomé en cuenta temas financieros, tampoco temas de constante promoción de la operadora. Dejé un poco que fuera el tiempo el que hiciera su trabajo y no le puse más empeño, más impulso por dedicarme igual a otros temas de estudios, a buscar otras oportunidades laborales. Y al ver el constante
que no había crecimiento en la página, que no había este cariño que las personas yo deseaba que tuvieran acerca de mi emprendimiento, pues entonces lamentablemente tuve que cerrar esta idea al no tener el apoyo suficiente. También creo que una de las cosas muy importantes como emprendedores es tomar en cuenta el punto de vista de las personas. ¿Qué es lo que ellos quieren? Porque tal vez al ser algo nuevo, algo distinto, porque en la ruta ofrecíamos gastronomía diferente, tipo risotto de hongos ostra, les enseñábamos sobre melenas de león, diferentes hongos que no o sea, no los típicos que son los champiñones, Claro, sino... son los típicos que nosotros conocemos y que comemos. Claro, los champiñones fueron en 1900 y tantos en Ecuador, impulsaron los champiñones. Es un alimento que tiene muchísima proteína, que es buenísimo igual, para las personas vegetarianas consumen un montón, y se impulsó el champiñón. Aparte también en el centro comercial, en los supermercados pueden encontrar los portobelos, pero existe una infinidad de variedad de hongos. Como les mencionaba, a mí me apasionan los colores, la variedad que existen comestibles, existen venenosos, existen solo de formas, existe mucha variedad de tipos de hongos. Entonces, el hecho de que yo quisiera que las personas conozcan acerca de la pasión que yo tengo pues, por los hongos, me hizo crear este proyecto, pero al final, de la misma manera, no encontré no tuve el recibimiento que yo esperaba. Y como les menciono, les enseñábamos mucho en la ruta sobre la cosecha, el cultivo, cómo pueden preparar, la diferente variedad que puede existir de platos creados acerca de los hongos, tantas cosas que existen en este mundo, pues no era nada barato tampoco, costoso tampoco, pero sí era accesible para las personas, pero hay muchas personas que pues no supieron valorar este proyecto. Entonces, al no tener la suficiente acogida, pues lamentablemente tuvimos que cerrar el emprendimiento. Ahorita que mencionas lo que incluía y los costos, ¿nos puedes decir un poco más como que el costo de la ruta, lo que incluía, qué se desarrollaba, tal vez en dónde era? Claro. Y igual yo te quería aportarte algo, porque como nos mencionabas, no tuvo buena acogida porque quizá nosotros desconocemos sobre el tema. Y a lo mucho yo creo que lo que más hemos probado con hongos es el champiñón o el hongo ostra, que se hace como en ceviche, se hace también apanado y estofado, así, en lo que es mi caso, lo que yo conozco. Pero ahora escuchando que diste como que risotto, es chuta, qué bacán. Qué bueno que se te haya ocurrido eso. Así que sí, coméntanos un poco sobre cómo fue tu ruta, los precios. Claro. La ruta se desarrollaba en una finca que está ubicada en Calacalí, en Rayocucho específicamente. Pues ahí les damos un recorrido completo desde el principio, cómo es el cultivo, y es mediante un laboratorio porque los hongos se cultivan a partir de esporas. Los hongos crecen en sustrato de madera o en madera. Uh-huh. ¿Y en el suelo? En el suelo también, porque pues el suelo, o sea, las raíces de los árboles se expanden y pues ahí también caen restos de madera y cosas que pueden caer frutas, hojas o animales que los hongos van a descomponer. Entonces comienzan a crecer en el suelo también porque tiene tierra. Nosotros lo que conocemos como hongos, básicamente el champiñón, que le decimos hongo al champiñón. El champiñón es un tipo de hongo, pero ese es el fruto del hongo. La parte que el hongo en realidad es el micelio, es la parte blanca, digamos, que ustedes pueden encontrar tal vez en el pan o en el queso. Hay muchos quesos que tienen hongos, en frutas. También pueden encontrar hongos, los que dicen en los pies. Entonces, ese es el micelio, los hongos. Lo que nosotros comemos es el fruto del hongo. Eso es lo que se cosecha. Entonces, a partir en la ruta esta que les menciono, les enseñamos todo este proceso de cómo es el cultivo, cómo es la cosecha también. La amenidad era que ustedes podían cosechar sus propios hongos y eso se los llevaban a la casa. Además, contratamos un chef profesional que nos explicaba cómo podríamos preparar de diferentes maneras el tipo de hongo que nos estábamos llevando. En este caso, se llevaban hongos ostra azules, blancos y rosados. El rosado es específicamente para que ustedes puedan hacer ceviches.
¿No sabes como el ostra que mencioné? El hongo ostra rosado, ese es el nombre, hongo ostra rosado. Ese es muy similar como que para que ustedes puedan preparar algún platillo como en ceviche, como tú mencionaste. También hongo es bastante grande, parecido al portobelo, entonces también lo puedes hacer apanado, estofado, lo puedes hacer como una salsa, lo puedes hacer en el risotto que nosotros preparamos, que es un platillo de origen italiano, que contenía bastantes diferentes tipos de queso y pues también preparamos el hongo como la proteína principal. Y hay que aclarar, el hongo también es un alimento que tiene mucha proteína, así que es un platillo bastante completo. Después de la gastronomía, también dentro de la finca podíamos experimentar, las personas, los mismos dueños, elaboraban otros productos a partir del hongo. Ellos vendían chicharrón de hongo con tostado. También vendían hongo en escabeche, como que con un líquido, tipo como los pepinillos en agua. En vinagre, o sea, Ajá. conservados. Conservados, exacto. También hongos disecados para que ustedes luego puedan utilizarlos y los pongan a hervir en agüita y ellos se comienzan a expandir. Entonces ellos también creaban su variedad de diferentes maneras de cómo uno se puede utilizar el hongo, exacto. Y una vez finalizado el recorrido, pues hacíamos una conclusión del tema y ustedes se podían llevar su amenidad, y es un lugar muy bonito porque está rodeado de naturaleza, como es bastante alejado de la ciudad, pues en esta ruta ustedes pueden conectar con la naturaleza y disfrutar de algo bastante nuevo y que no ha existido todavía en el Ecuador, otra empresa que haya creado una operadora turística que cree pues esta ruta con todo lo que se necesita completo para que ustedes puedan tener una experiencia excelente. Es muy interesante lo que nos acaba de mencionar. De hecho, me informó y me educó ahorita, porque yo únicamente conocía el hongo ostra, que es como blanco, pielcita así, pero el rosado y el azul no los había escuchado. Y también me llamó mucho la atención el hecho de que dices que hicieron chicharrón. ¿Y a qué te sabía el chicharrón de hongo? Bueno, como les había mencionado, existen más de 100.000 variedades de hongos, entre ellos venenosos, diferentes formas que nosotros no conocemos y que no supiéramos que es un hongo. O sea, puede ser como parecido a una red, ese es un hongo. Hay muchas infinidades de hongos, formas, colores, como les mencionaba. Eso es lo interesante, la vida de la naturaleza, conocerla como tal. También existe un hongo que se llama hongo melena de león, que tiene propiedades curativas que pueden ayudar a contrarrestar el cáncer, esta enfermedad. Entonces, aparte de también existe este hongo que es de origen japonés, que se llama hongo shiitake, el que de pronto hemos escuchado en Doraemon. Típico de nuestra infancia, que se iban a buscar al monte de no sé dónde, se buscaban pues los hongos recolectaban hongos shiitake. Eso es de origen japonés. Adicional, ¿cuál era tu pregunta? ¿A qué sabía? ¿Qué sabor tenías? Claro. Toda la información. Gracias, mejor. El chicharrón puede decirse tal vez como un poco como al cuero del pollo, porque básicamente es un chicharrón. Pues le tienen que freír, o sea, le secan un poco, porque por lo general el hongo se tiene que mantener húmedo y también tiene que tener un cierto tipo de luminosidad. No todos los hongos, o sea, no crecen como que al sol. No crecen en el sol en general. Los hongos necesitan o sea, los hongos, como existen sus variedades, pues todos necesitan su cierto tipo de humedad y de luminosidad también. Entonces, los tienen que secar un poco porque los tienen que regar constantemente mientras están creciendo hasta la cosecha. Entonces tienen que secarles un poco y luego pues estas personas nos mencionaron que les freían y luego ya pruebas esto con tostado y sabe como al cuero de pollo, más o menos. Es bastante crocante, es suave, es delicioso, es bastante rico. Claro, o sea, este mundo de los hongos es grandísimo. Se dice que hay como que más, o sea, no es tan conocido tampoco. Y yo he escuchado una frase que dice que los hongos se parecen más a las personas que las plantas o los animales, porque es como los hongos, la mezcla entre plantas y animales. También he escuchado, o sea, aparte de los hongos comestibles, que hay como unos hongos luminosos que se prenden en las noches. Son chiquititos, pero se llena como que todo el bosque y va como luciérnagas, se prende. Son como taponados. Ajá. O si no, el típico hongo que nosotros conocemos, que, bueno, se me hace nombre científico, no sé por qué, pero se llama manita muscaria, que es el típico rojito así con puntitos blancos.
Ajá, Ese es un hongo alucinante. sí. Y siempre si les interesa como que más este mundo de los hongos, pueden investigar, es muy amplio y la verdad muy interesante el tema. Sigamos hablando un poquito más sobre el tema del emprendimiento y pues cómo afrontaste los obstáculos que fuiste viendo cuando desarrollaste la ruta. Bueno, como les mencionaba, un emprendimiento, hacerlo desde cero, pues es bastante difícil para una sola persona, porque existen muchos temas temas administrativos, temas de rutas, temas de tantas cosas, que pues fue con el apoyo de otras personas. Esto no hubiera sido posible si yo no hubiera contratado a un chef que me haya ayudado. No hubiera sido posible si la persona del dueño de la granja no me hubiera podido dar ese recorrido. No hubiera sido posible si la persona del transporte que yo contraté para llevar a las personas no me hubiera podido ayudar. Entonces, en el turismo, lo importante y lo que es mejor que creamos trabajos para diferentes personas. Aquí participa la persona en la que cocina el transporte, el que ayuda, el que da la amenidad, el que da todo. Entonces, me encanta esto del turismo, que podamos aportar todos. Entonces, yo creo que esa sería la reflexión. Yo pude superar esto, igual no solo con la ayuda de los proveedores, sino también de otras personas cercanas que me ayudaron en temas de contabilidad, que me pudieron dar una mano para crear el tríptico, la fotografía para promocionarme en redes sociales, la persona que me ayudó tal vez a editar un video, que me prestó una cámara, que me ayudaron de diferentes maneras. Entonces, la colaboración de diferentes personas en este emprendimiento hicieron posible que pudiera salir a la luz, al menos la creación pues, de esta ruta turística. Sí, claro, esto es muy cierto. De hecho, lo que hemos venido viendo en toda la carrera y lo que vamos a seguir viendo y lo que es muy obvio es que tenemos que tener contactos para poder movilizarnos, para poder desarrollar todo lo que nosotros queramos, porque si tenemos una idea grandiosa, si es que no tenemos un buen equipo de trabajo, quizá esta no pueda surgir. Claro, y acotando una frase, pues mientras iba yo avanzando en este emprendimiento y la creación de la ruta, me di cuenta de que no bastaba solo con la pasión que yo tenía por los hongos. Eso no era suficiente como para seguir en el emprendimiento. Necesitamos siempre de la colaboración de otras personas. Si yo pudiera hacer algo diferente, si pudiera emprender nuevamente, si pudiera hacer algo nuevo ya con la experiencia que gané creando pues esta operadora, sería involucrar mucho más a otras personas, porque se invierte demasiado tiempo de tu parte, te cansas emocionalmente, estás estresado mentalmente, estás ofuscado, no sabes qué hacer, cómo vas a hacer con tantas cosas, porque aparte de tú crear la ruta y buscar los proveedores, buscar la persona que te va a ayudar, el transporte y tanta cosa, pues tú también tienes que saber ser guía. Porque yo tuve que investigar mucho más de lo que ya sabía un poco acerca de los hongos, entonces tuve que ser guía, tuve que también estar dentro de la parte de la gastronomía, pues porque el chef es un experto igual en cocina, él nos fue enseñando cómo podemos utilizar, pero yo tuve que aprender también cuáles son las propiedades de los hongos. Cómo es más beneficioso que tú puedas consumir este tipo de hongo. Entonces tienes que ser básicamente, como dice la palabra, todólogo. Tienes que saber de todo y tienes que hacer de todo, sí. Siempre nos dicen a los turismólogos que debemos ser todólogos. Sí, eso también iba a decir yo, sí. Como siempre lo hemos venido escuchando, o los profes nos dicen o nosotros lo sabemos, todólogos, porque para todo necesitamos alguna respuesta, no podemos quedarnos callados, porque tenemos que cumplir la necesidad de nuestro cliente, de nuestro turista en este caso. Y en este emprendimiento ustedes van a tener que utilizar todo lo que les han enseñado en la carrera. Y como les mencioné, marketing, proveedores, crear rutas, también investigar cosas de investigación de mercado, también finanzas, contabilidad, comercialización, son muchas cosas, hasta como guías. Todo lo van a tener que aplicar en estas rutas turísticas. Lo que dijiste de que tienes que incluir a más personas y como que hay muchas personas involucradas en la ruta, eso es a lo que se refiere hoy. Siempre nos dicen de que el turismo es dinamizador de la economía, o sea, que mueve todo. Como ustedes tal vez pueden conocer, tal vez me equivoco un poco en la frase, en la cifra, pero más de 3 empleos por cada 10 personas son en base a turismo.
¿Indirecta o directamente? Directa o indirectamente. Ajá. Claro, Porque vienen las personas acá, está luego la vecina que hace el hornado, la vecina que hace la comida, la que te presta el taxi, la que hace esto. Entonces, todas las personas, directa o indirectamente, participan dentro de la dinamización de la economía mediante el turismo. A ver si de la tiendita que te vende la agüita. Sí. La Sí. El agua que por cierto también tenemos aquí. Ya. ¿Y qué aprendiste del cierre de tu emprendimiento? ¿Podrías contarnos un poco? Una reflexión. Sí, una reflexión más o menos. Aprendí que tienes que ser una persona valiente. Tienes que arriesgarte mucho. Tienes que arriesgar. Tal vez no ganes al principio, como en tus emprendimientos. Creo que en todo negocio, ¿no? Se inicia un poco perdiendo quizá, y eso también había escuchado yo, que quizá al año puedas ver un poco de recuperación y todo, porque siempre se empieza perdiendo, no vamos a ganar directamente. Claro, como yo les había mencionado, pues esta ruta tenía un costo de $20, que podía, 25 inicialmente, después bajamos costos a $20, pero no teníamos un margen de ganancia muy alto. Entonces también creo que eso fue una de las cosas negativas que me hicieron pensar en reflexionar, tal vez cerrar este emprendimiento, porque como les dije, no existía la acogida de personas que quisieran pagar este precio, que no me parece excesivo, pero al no conocer de los hongos y las personas piensan que eso es una experiencia como cualquier otro, pero no se dan cuenta pues que es algo diferente, algo único y que no es nada común. Entonces, lo que yo les podría decir es arriésguense. Si les gusta mucho una cosa, arriésguense, no importa si al principio no van a tener ganancias. Obviamente uno no crea un negocio para perder, pero si te gusta tanto eso, tienes que apasionarte, aferrarte en crear en eso, en innovar, en tú ser la primera persona, decir yo fui la primera persona que hizo esto. La primera persona que creó esto es diferente y que luego tú puedas abrir ese camino para que el resto de personas que están atrás tuyo no tengan miedo y también puedan crear cosas nuevas. Arriesgarse. Y quizá aquí entra ya la frase de el que persevera alcanza. Sí. Porque hay que estarle dando y dando a la idea de los malos inviernos siempre llega la primavera. Yo tenía otra pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de volver y repetir el tiempo, ¿volverías a hacer este emprendimiento? O sea, ¿volverías a abrir, crear la operadora? Temática, con la misma idea. Sí. Lo he pensado, pues ahí están las redes sociales. Si desean seguirme, pues estamos como Funky Magical Trip. Les vamos a dejar allí. Tenemos página de Facebook y también nos pueden encontrar en Instagram. Pues ahí tenemos un poco de la experiencia, cómo se vivió, fotografías de lo que fue la primera ruta, la primera creación, pues de la operación de la primera ruta turística. Y sí, si tuviera la oportunidad, tuviera más que nada ahorita en este momento igual la parte económica para poder volver a crear e impulsar mucho más, pues sí lo haría, con la misma temática, porque no me cansaré de decir pues que los hongos es un mundo entero, es algo tan grande que es maravilloso que ustedes puedan ver un documental, que puedan ver la variedad que existe, los colores, las formas. Los hongos son un mundo pequeñito, pero que al final es inmenso. Ajá. Es como nosotros, por eso la frase que mencionabas que son parecidos a las personas, somos una persona pero llenos de tantas emociones. Así mismo son los hongos. Tienen mucha variedad de personalidades, de formas, de colores y todo. Entonces sí, si me preguntan si lo volvería a hacer, pues sí, volvería a hacer esta ruta con la misma temática para enseñar a la gente cómo es el cultivo, la cosecha, cómo pueden aprovechar este hongo y que salga ya de lo cotidiano el conocer solo que el hongo es del champiñón, que el hongo es del portobelo, ese es el fruto del hongo y que existe una variedad de hongos que pueden ser curativos para enfermedades, alimenticios con mucha proteína, también hay hongos venenosos, alucinógenos que cuando vayan al bosque no los toquen, no los arranquen porque pueden ser venenosos y pueden ser perjudiciales para su salud. Algunos casi te irritan la piel, así. Sí, pueden hacer hasta ronchas porque pueden ser venenosos. Por eso siempre respetando la mano. Sí, eso sí, cuando estén en la naturaleza y encuentren en algún lado hongos, tomen una fotito y todo, investiguen qué tipo de hongo es, porque no todos son comestibles. Y eso. Entonces, gracias a tu respuesta, si es que sí lo vuelves a hacer, vamos a estar muy pendientes nosotras, los que nos están viendo, sigamos las redes sociales del emprendimiento y por qué no apoyar a una
chica talentosa que salió de nuestra facultad. Y bueno, y después del cierre de tu emprendimiento, ¿te sigues dedicando a algo dentro del área turística o a qué te dedicas? ¿Nos puedes contar un poco más de tu vida? Sí, por favor, no somos hablas. Claro, a partir del cierre de esta empresa que fue creada básicamente por una materia que tuvimos en octavo semestre, pues yo ya egresé. Después estoy finalizando ya mi tesis, estoy ya próxima a hacer la defensa y ya después poderme incorporar. Pero una vez que egresé, busqué nuevas oportunidades laborales en el tema de turismo, pero en el área de la aeronáutica. Yo soy agente de pasajeros, agente de servicio de pasajeros en el aeropuerto y me dedico pues a chequear a las personas. Trabajo para una aerolínea, todos los días vemos casos diferentes y es un lugar que me gusta mucho porque podemos poner en práctica el servicio al cliente que nos caracteriza mucho a los turismólogos. Dar un buen servicio a las personas. Me gusta mucho interactuar y conocer a diferentes personas porque pues en el aeropuerto conocemos a diferentes personas, extranjeros, nacionales, de diferentes nacionalidades. Y eso, me estoy dedicando básicamente a trabajar en el servicio al cliente, que es un área igual muy interesante y que es muy amplia también, igual que los hongos. Me gusta meterme en cosas que sean muy amplias, de mucho conocimiento, porque claro, tenemos que saber de muchas cosas. Eso. Y es bonito saber que estás allá, estás desempeñándote en este puesto y de cierta forma nos motiva pues a los que aún no terminamos la carrera pero estamos ya casi a pasitos cortitos. Sí, de que sí hay plazas de trabajo, hay oportunidades de trabajar en diversas cosas, ya sea en aeropuertos como nos mencionas, en operadoras, en agencias de viajes o emprender. Y igual recalcando un poco a lo que nos mencionabas, el trabajo en equipo también, que sé yo, si de algún grupo de amigos puede surgir una agencia, puedes ponernos una operadora para salir adelante y catalogarnos por algo y decir de la central salimos y nos pusimos de esto y está funcionando y está llegando a un éxito total. Claro, hay un emprendimiento que salió justo de la central mismo, porque antes la carrera era 2 carreras, turismo ecológico y turismo centro histórico. Entonces, de turismo ecológico como que nació la idea de hacer como que las rutas guiadas que hacemos normalmente en el centro histórico, pero hacerlas de una manera teatralizada, o sea, actuar, eso es lo que ellos van diciendo. Sí, y bueno, es como que una historia de, no sé cómo decirlo, agridulce, porque la idea nació de turismo histórico cultural, pero los que ejecutaron, o sea, pidieron ayuda para ejecutarlo, por eso de la actuación, a la Facultad de Arte, y a la final ellos fueron los que se pusieron como que este emprendimiento y actualmente los que empezaron y lo ejecutaron y sacaron réditos económicos de esa idea fueron los de la Facultad de Arte. O sea, sí funcionó, fue una gran idea, pero hubiera sido bueno que también pues alguien de la carrera mismo de histórico-cultural hubiera seguido con esa ruta y con esa propuesta. Y son, o sea, buenos hechos que hasta ahorita se reconocen y son ya muy reconocidos en el centro histórico, que nacieron pues de la carrera de turismo mismo. Puede ser un ejemplo también, un buen ejemplo que podemos seguir. Podría dar otro ejemplo, es una agencia de viajes que igual se encuentra al frente del Palacio de Carondelet. Ajá. Es igual un emprendimiento creado a partir de, ¿cómo se llama? Estudiantes de la carrera de turismo ecológico. Ellos crearon un emprendimiento. Yo pude conocer de cerca la realidad de lo que es crear igual, como les había mencionado una operadora. Ellos tenían que visitar los lugares, buscar los proveedores, para crear las rutas turísticas que ellos ofrecen, los paquetes turísticos, pues tienen que buscar el proveedor de hospedaje, de alojamiento, de alimentación, de las actividades que van a realizar. Entonces ellos en carne propia pues iban a hacer este recorrido, buscaban a las personas y claro, ahora es una empresa consolidada que fue creada a partir de 3 personas que fueron estudiantes de la carrera de turismo ecológico de la Universidad Central. Claro, o sea, son buenos ejemplos que podríamos tomar en cuenta y que nosotros también podríamos seguir porque no están lejos de nuestra realidad. Si ellos pudieron, pues nosotros también. Podemos tener una idea loca quizá e innovar y emprender, porque si es que no encontramos como tal una plaza de trabajo, podemos surgir desde cero y convertir en algo superior. Bueno, en la siguiente sección interactiva tenemos un juego.
hay unas preguntas dentro de esa caja. Vamos a sortear y cada una va a responder una pregunta según su punto de vista. Ya, tira. No mires, solo coge un papel. Ah. Mentira, todas las preguntas son buenas. A ver, ya, vamos a empezar con Casey. ¿Qué mito sobre emprender descubriste que no era verdad? La verdad, mi familia tiene un emprendimiento de donde yo soy, que es en el Chaco, en Napo. Y el mito es que vas a tener tiempo libre. Y la verdad que no tienes tiempo libre porque tienes que dedicarte al 100% para que logre surgir el emprendimiento. Y pienso que una vez que esté posicionado, ahí sí quizá puedes descansar y dejar a un empleado o un ayudante. Entonces, ese para mí. Sí. Bueno. Nuestra invitada al final. Lo mejor para el final. No, mentira. A ver. ¿Qué crees que es más importante al emprender? ¿Tener una idea original o saber ejecutarla bien? Bueno, yo creo que las dos son importantes. O sea, tanto vale la idea original como saber ejecutarla. Porque como aquí nos dice Paola, tuvo una idea original que es súper buena, la primera en el Ecuador, sobre esta ruta de hongos, pero tal vez al momento de la ejecución, creo que más fue al momento de la promoción, en donde no se la pudo seguir ejecutando. Entonces van de la mano y las dos pues son importantes para llevar a cabo un emprendimiento y que surja y tenga buenos resultados. Bueno, tercera y última pregunta. Creo que esta pregunta identifica mucho a la parte del emprendimiento que yo tuve. Pues la pregunta dice así: ¿alguna vez pensaste en rendirte con un proyecto? ¿Qué fue lo que te ayudó a seguir adelante o a tomar una nueva decisión de seguir con el proyecto? Como les había mencionado inicialmente en este proyecto, pues yo tuve que empezarlo desde cero, desde la promoción y todo. Y fue un reto bastante difícil para mí. Poner en práctica todo el conocimiento que yo tenía, y sí pensé muchas veces en desistir de este proyecto. Al no tener las manos suficientes, al no tener un personal de apoyo que me pueda asistir en la parte de la promoción, del marketing, o es en la parte en la que más, por ejemplo, puedo decir que tuvo una falla este proyecto, la parte de la promoción, porque ahora sabemos que estamos en un mundo digital, lleno de redes sociales, donde todas las cosas se manejan por redes sociales. Entonces, al no tener el suficiente conocimiento para crear, pues, la promoción que yo tenía que haber creado para impulsar este proyecto, eso fue una de las cosas que fue lo más débil dentro de mi emprendimiento. Entonces sí, alguna vez sí pensé en desistir de este proyecto. Estaba cansada de buscar las personas, a los proveedores. Realmente es un trabajo muy fuerte como para una sola persona. Pero lo que me dio la fuerza de seguir adelante es la pasión que yo tengo por los hongos. Que las personas algún día van a conocer mucho más, algún día van a saber y se van a apasionar, van a tener la misma pasión que yo tengo de aprender y de conocer este mundo de los hongos. Eso fue lo que a mí me impulsó, la pasión. Pero como les había mencionado anteriormente, pues la pasión no lo es todo. Habían cosas que se tienen que trabajar en equipo, y siempre les recomendaría que se puedan buscar sus personas de apoyo, personas que les puedan ayudar, así sea emocionalmente, para que les den una palabra de aliento y les digan: tú sí puedes, vamos, sigue adelante. Bueno, hoy aprendimos que en los emprendimientos también pueden haber errores. Los que aprendimos hoy es principalmente en este mundo digital, la comercialización, que es lo más importante al momento de emprender. Es la presencia en redes sociales, es en donde más te compra la gente y es donde tú más puedes dar a conocer tu idea. También el trabajo en equipo, que es vital para que todo se pueda desarrollar correctamente, y tal vez que no solo tú tengas la carga, porque tal vez sí puedes con todo, pero no todo a la vez. También puedes tener personas que te apoyan, personas cercanas a ti o proveedores de confianza que te pueden ayudar para dar este servicio. También es muy importante escuchar a los consumidores, a los clientes que tú quieres tener, para ver cuáles son sus deseos, sus necesidades, y ver cómo puedes ofrecerles el mejor servicio para que tal vez el proyecto que tú tienes continúe y no se quede estancado. Escuchar las ideas que tienen y ver tú en qué puedes mejorar para continuar.
Recuerda, errar no es fracasar, es una forma de avanzar. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos sigas en las redes sociales y nos dejes tu comentario, porque tenemos una pregunta para ti. La pregunta de la semana es: ¿qué error crees que no perdonaría un emprendimiento? Estaremos leyendo los comentarios y seleccionando al mejor. Y ¡emprende sin miedo! ¡Adiós!